Muy buenos días, me siento sumamente halagado de estar nuevamente en esta ciudad capital y poder coincidir con muchos amigos, con muchos conocidos y el poder interactuar con un auditorio joven de universitarios, también de profesores, y no me resta más que reiterar el agradecimiento por estar en esta universidad, al señor consejero presidente, señor director de la facultad y a todos los magistrados, consejeros y representantes de partidos políticos que hoy nos acompañan. El tema del control de la constitucionalidad y el tema del control convencional son dos de los principales instrumentos con que cuenta la jurisdicción interna y la jurisdicción externa para poder hacer justicia en los diversos casos que se suscitan en sociedad. Por fortuna, la reforma constitucional de 2011, de junio de 2011, ha permitido que nosotros avancemos en esta cruzada en contra de los atentados a la dignidad humana por parte de actos no solamente de autoridades, sino también de ciertos particulares que actúan con imperio o que actúan como autoridades de hecho. Ahora bien, existen múltiples confusiones en cuanto a cómo es que debe de operar este nuevo sistema. Como ustedes saben, el control de constitucionalidad principalmente emana de los Estados Unidos de Norteamérica, por varias razones. La principal, pues porque fueron los Estados Unidos de Norteamérica quienes, al independizarse de la colonia inglesa, dieron origen al Estado federal mediante una constitución. Y de ahí partimos de la existencia de una metodología que enjuicia los actos de autoridad a partir de un documento supremo denominado Constitución. Por eso, al método empleado para analizar la compatibilidad de un acto o de una omisión al tenor de lo previsto en un documento supremo se intitula control de constitucionalidad. Y no es que esa metodología no haya existido en forma previa al caso de Marbury versus Madison de 1803 en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que la metodología simple y llanamente se limitaba a un análisis judicial respecto de actos que se consideraran contrarios ¿a qué? Al derecho natural. Y así es como podemos traer a colación el caso del juez Edward Coke a inicios de 1600, que privilegia el derecho a el libre ejercicio de la profesión, no obstante la existencia de una orden del rey. El juez Edward Coke se adelanta y dice: podrá ser muy orden del rey, pero si contraviene el derecho natural que preserva la libertad de profesión, deberá esa orden declararse nula o inválida. Palabras más, palabras menos. ¿Podríamos decir que el juez Edward Coke hizo control de constitucionalidad en Inglaterra? No, porque en Inglaterra no existe constitución y en ese entonces no se creía en las constituciones. Se hablaba de constitución como constitución de Estado, pero no constitución en el sentido contemporáneo.
el término de constitución en sentido contemporáneo viene a partir del movimiento social y político independentista de los Estados Unidos de Norteamérica y se consolida con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, podemos hablar de un antes y un después, pero la moraleja de esta primera parte de mi exposición es: ojo con la metodología. La metodología para analizar un acto, una ley o una omisión ha sido la misma desde hace más de 2200 años, lo cual encuentra fundamento en unas palabras de Aristóteles en su obra de la política, en donde dice: las leyes deben ser acordes a las constituciones y no las constituciones acordes a las leyes. Evidentemente, la autoridad que valoró el contenido de una ley que iba por encima o que era contraria a la Constitución, ¿qué estaba haciendo? Pues esa metodología de valoración para identificar si existe compatibilidad o no de una ley inferior a lo dispuesto en una Constitución. Ojo, hace más de 2200 años, el tipo de Constitución de la que estoy hablando era totalmente diferente a la que conocemos actualmente. Porque la Constitución de entonces no contenía derechos y obligaciones, simplemente constituía la forma de Estado y de gobierno. La Constitución de que hablamos a partir de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Revolución Francesa es un documento supremo que, además de contemplar la forma de Estado y de gobierno, contempla derechos del hombre y del ciudadano. Del hombre para tener la representatividad de lo que era el derecho natural, laico, por decirlo de una forma, y del ciudadano para darle cabida en el ámbito político y de la toma de las decisiones en sociedad. Desde esa perspectiva, comienza a haber una especie de expansión del sistema federal y del principio de supremacía constitucional. Porque ¿de dónde emana el principio de supremacía constitucional? Si analizamos las palabras de Aristóteles de hace más de 2200 años, podremos decir que ahí encontramos un germen, porque dice: las leyes deben de ser acorde a las constituciones y no las constituciones acorde a las leyes. Entonces, por vía de consecuencia, le está dando superioridad a las constituciones. Pero, volvemos al punto, no necesitamos identificar supremacía desde un aspecto remoto, ni constitución desde un aspecto remoto, sino desde que se da el tema del Estado moderno, que es lo que nos permite a nosotros saber en dónde nos encontramos situados y tomar ideas totalmente compatibles a nuestro sistema. Porque yo soy un amante de la innovación, siempre y cuando contribuya al progreso del contexto en el cual se pretende implementar. Porque si no, entonces será incongruente y el resultado positivo no será más que un golpe de suerte. Y para golpes de suerte, la sociedad no está del todo ya conforme. Entonces, el principio de supremacía constitucional, prácticamente en sentido contemporáneo, emana también de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estados Unidos de Norteamérica se estaba independizando de la colonia inglesa, de la corona inglesa. Entonces, tenía que establecer una cláusula en donde dijera que ninguna ley, ningún tratado y ni una orden proveniente de un gobierno que no fuera de los Estados Unidos de Norteamérica iba a tener algún tipo de validez en su territorio, reconociendo la supremacía de su documento base. Entonces, otra moraleja. Ya no solamente estamos hablando de una metodología de valoración de un acto conforme a un referente, que en este caso será la Constitución,
sino de que el principio de supremacía constitucional en sentido contemporáneo va a emanar prácticamente de la Constitución norteamericana. Y se va a materializar en el caso de Marbury versus Madison. ¿Por qué? Porque ahí se dijo que ni una ley podía estar por encima de lo dispuesto en la Constitución. Entonces ahí se hace la misma metodología que hizo el juez Edward Coke en Inglaterra a inicios de 1600, pero se toma como referente no al derecho natural, sino como ni a una costumbre, sino a la Constitución norteamericana. México se independiza, consolida su independencia con la entrada del ejército trigarante y posteriormente con la expedición de la Constitución Federal de 1824, y ahí retoma la idea del Estado federal. ¿Por qué retoma la idea del Estado federal? Pues porque la corona española se negó a venir a México en forma posterior a las solicitudes que Agustín de Iturbide le hizo. Entonces, como no vino un representante de la corona española a tomar posesión de este país, el único modelo que surge como alternativa en esos tiempos es el Estado federal que crearon los norteamericanos, porque el Estado federal se crea en Norteamérica. Antes de que existiera el Estado federal, lo único que había eran monarquías constitucionales o absolutistas. Monarquías moderadas o absolutas. Las monarquías moderadas eran las constitucionales, o sea, el ejercicio del monarca se regula en lo previsto en una constitución al estilo francés y materializada al estilo norteamericano. Muy bien, México toma esas ideas. Por allá se dice, algún cronista, que la gran mayoría de los constituyentes del 24, del 47, con motivo del acta constitutiva y de reformas que restablece la vigencia de la Constitución del 24, y del 57, llegaban, por si las dudas, con una constitución norteamericana debajo del brazo. Por eso es que tenemos bastante similitud con los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solamente México, toda Latinoamérica, porque de ahí proviene el sistema federal. No podemos tener monarquías. ¿Por qué? Porque no se quedaron las familias reales, no se quedó la sangre azul, se quedaron los súbditos que expulsaron a la sangre azul, por decirlo así, ¿verdad? Los únicos que tenían la potestad de decirse reyes, porque tenían el trono o el mandato por designio divino. Entonces se crea esta situación de lo federal. Entonces, México toma este sistema, lo comienza a incursionar, y vemos que se dan ciertos problemas entre centralistas y republicanos o federalistas. Y entonces se da este periodo del que hablaba el señor consejero presidente, y salen las leyes centralistas. Ese periodo, como buen constitucionalista, nos lo vamos a saltar y vamos a hablar ahora de lo que es el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, en cuyo artículo 25 se establece el proceso de amparo, con toda su fórmula de Otero que tanto daño nos ha hecho, ¿verdad? Porque muere Rejón, quien lo prevé en la Constitución yucateca del 40, y entonces le deja la estafeta a Mariano Otero, y la única opción que tenía Mariano Otero para poder federalizar una institución tan importante como lo es el amparo, pues era a partir de la fórmula de Otero, para no entrar en conflicto con el órgano legislativo, que ya cumplió su función esa metodología para seguir restando
eficacia directa y general a las sentencias de amparo? Yo considero que sí, no solamente yo, muchísimos otros constitucionalistas y amparistas. Pero México todavía no ha podido abrir con entereza los candados que aún limitan los efectos protectores de una sentencia que reconoce la inconstitucionalidad de una norma, pero con efectos al simple caso de donde emana. Entonces, México comienza a emplear una metodología que España ya conocía, una metodología que ya había sido aplicada en este país, pero no tomando como referente a una constitución, sino tomando como referente las órdenes del rey. Recuerden que cuando se dan las presiones en México respecto de la independencia, ¿qué hace España? Emite la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Y con qué finalidad la emite? Para decirles, bueno, ustedes quieren una constitución también, pues se la damos. Y ya con esa constitución cálmense. Pues ni así se calmaron. Y es más, ni así se calmó el movimiento independentista, que hasta el propio rey en algún momento dijo, no quiero esa constitución porque con esa constitución no se puede gobernar, porque estaba acostumbrado a gobernar en forma inconstitucional. Entonces la Constitución de Cádiz pues, fue suspendida en algún momento, porque servía de límite al exceso del poder. El propio rey decía, pues es que hay que hacer algo, porque esa Constitución lo único que impide es que se pueda gobernar. En el fondo lo que estaba diciendo es que no podía abusar del poder. Entonces, México, a partir del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, federaliza la idea del amparo. Y en 1849 se da la primer sentencia de amparo en el país, que se le concede al señor Verástegui por una orden de destierro que le había girado el gobernador del estado de San Luis Potosí. Y se concede. 1857, el amparo ya un tanto más reforzado, la metodología, porque no vengo aquí a hablar de amparo, les hablo de amparo, les aburro, les saco del tema. Hablo del amparo porque era la manera de concretar esa metodología para analizar la compatibilidad del acto, la norma o la omisión conforme a la Constitución. Así hasta 1917, más bien hacia la Constitución de 1917 y hasta nuestra actualidad. Pero ¿qué sucedió? Nosotros no solamente copiamos el sistema federal de los Estados Unidos de Norteamérica. No está malo copiar cuando se tratan de buenas ideas. No hay problema. Las buenas ideas, por fortuna, no son del monopolio de nadie, salvo algunas excepciones en materia de derecho de autor, y saben ustedes que también tiene un periodo. Entonces, el artículo 133 constitucional, que dispone los jueces de cada estado y secuaces de cada estado deberán de arreglarse o ajustarse a lo previsto en la Constitución Federal con independencia de las disposiciones en contrario que existan en sus constituciones estatales. Eso lo dice textualmente también el artículo 6 de la Constitución norteamericana de 1787. Lo dice. Nosotros ahí lo trajimos. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos de Norteamérica sí funcionaba el control difuso y en México no. Si lo habíamos copiado de Estados Unidos, ¿por qué no funcionaba en México? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitía que los jueces del fuero común, que los jueces del fuero vulgar, pudieran pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos. ¿Por qué? Pues por las críticas que siempre hicieron, que no estaban preparados, que iba a ser un descontrol, que no sé qué, mil excusas para centralizar el poder. Y así expidieron varias jurisprudencias cuyos textos se limitan a decir que lo que en realidad dice el artículo 133 constitucional no es así. Una cuestión interpretativa contra legem.
¿Por qué? Porque el 133 es muy claro. Y las veces en que las autoridades judiciales estatales se metían a ejercer control difuso por aplicación directa del 133, pero en desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, sus determinaciones eran revocadas vía amparo. ¿Por qué? Porque no tenían competencia y por ende no había fundamentación y motivación para poder legalmente, no constitucionalmente, legalmente ejercer la inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución. Ahora, se han estado cometiendo abusos. Uno fue este. La Corte Interamericana condena a México y le dice: oye, México, tú tienes que aplicar lo que reconoces en esencia desde 1824 y que jurisprudencialmente has dicho que no procede, interpretando contra legem lo previsto en el artículo 133 constitucional. Por ende, debes de aceptar la pertinencia del control difuso por parte de los jueces de cada estado de la República Mexicana. Y la Corte, antes de que se le condene públicamente en ese sentido, pues aconseja, asesora al gobierno nacional y se hacen las reformas, porque no solamente se dijo eso, dijeron otras cosas más. Se hacen las reformas de 2011. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy feo que nos condenara la Corte Interamericana a reformar nuestra Constitución por ser incompatible con el Pacto de San José. Y para evitar eso se adelantan, hacen las reformas de 2011 y en 2012 la Corte se erige en pleno para calificar, que es un exceso también, que sí y que no va a cumplir de la sentencia de la Corte Interamericana, aceptando cumplir con el control difuso ya abierto y no con la vinculatoriedad de todas las jurisprudencias emanadas de los casos de que conoce la Corte Interamericana, para establecer de manera enfatizante que solo le podían vincular o obligar las jurisprudencias que emanaran, o sea, las sentencias que emanaran de los casos en donde México hubiera sido condenado, lo cual por fortuna fue superado en el mes de octubre del año pasado. Pero por más de un año estuvimos al filo de la navaja. ¿Por qué? Porque era una interpretación totalmente contraria al Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, al propio Pacto de San José y a nuestra Constitución. Ahora viene otro problema. Se respeta en esa misma sentencia emanada del caso Padilla Pacheco que el control de convencionalidad es la metodología a partir de la cual se analiza un acto, una norma o una omisión conforme a un tratado internacional. ¿Ya ve el avance? Primero, el juez Edward Coke, a inicios de 1600, analiza la norma, el acto o la omisión conforme al derecho natural. En 1803, el juez Marshall analiza el caso de Marbury versus Madison conforme a un documento supremo denominado Constitución. Entonces, el primero del juez Edward Coke era análisis judicial, pero el segundo del juez Marshall es control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el referente del que parte ya no es el derecho natural o la costumbre abierta, sino un documento constitucional. Ahora, cuando la Corte Interamericana analiza un acto, una omisión o una ley proveniente de un Estado parte, conforme a un convenio internacional, entonces lo que hace que es, pues, control convencional. Digo, para explicarlo sencillamente, porque ahorita han habido un sinnúmero de corrientes que lo único que hacen es venir a complicar la temática cuando desde mi particular punto de vista es algo más sencillo de lo que se cree. Cuando ustedes analicen un acto, una norma, una omisión, a decir de algunos autores con los que no estoy de acuerdo, conforme a un tratado internacional, estarán haciendo control convencional. Sobre esa temática quiero aterrizar ahora otra reflexión que ya vendría siendo
la tercera parte de mi exposición. ¿Podría darse control de convencionalidad interno? Porque para esto vienen las clasificaciones. Sin querer, he venido hablando de control constitucional concentrado, que es el depositado en tribunales especializados, del control constitucional difuso, que es el que se encomienda a los jueces de cada estado, y del control convencional, que a su vez va a tener dos variantes: control convencional interno y control convencional externo. Y el control convencional interno puede ser federal o difuso, dicen algunos autores. Demasiadas clasificaciones, demasiadas confusiones. El único control convencional que puede haber es el de la Corte Interamericana. Y aquí me permito citar al maestro Héctor Fix-Zamudio, quien lo ha reiterado en múltiples de sus intervenciones. En México solo existen derechos de fuente nacional y derechos de fuente internacional. Los derechos de fuente internacional son aquellos que emanan del contenido de los tratados internacionales que México ha ratificado con el objeto de preservar u optimizar su desarrollo. Desde esa perspectiva, no resta más que preguntar lo siguiente: cuando un tratado internacional, conforme a nuestra cláusula de apertura externa, me refiero al artículo 133 constitucional, que es de apertura externa porque permite la ratificación y la celebración y la ratificación de tratados internacionales para ampliar nuestro contenido constitucional, porque la Constitución debe ser vista como un mínimo de derechos y no como un máximo. Por eso es que el 133 es una cláusula de apertura externa, permite que vengan otros instrumentos normativos, los derechos de fuente internacional, a ampliar, a maximizar, a potencializar el contenido de nuestra Constitución. Cuando esos derechos pasan a formar parte de nuestro sistema constitucional, ¿qué es lo que hacemos cuando los analizamos? ¿Hacemos control convencional o hacemos control constitucional? Pues control constitucional, porque los tratados internacionales, cuando pasan a formar parte del derecho nacional, no convierten su contenido en derecho convencional, ni en derecho municipal, ni en derecho penal, ni en derecho civil, no, es derecho constitucional. Los tratados internacionales, ¿qué rango tienen? ¿Tienen rango convencional o tienen rango constitucional? Rango constitucional. Entonces, esos derechos de fuente internacional que ahora tienen rango constitucional, ¿qué constituyen? ¿Derecho federal, derecho municipal, derecho estatal o derecho constitucional? Derecho constitucional. Entonces, si ustedes analizan un acto, una omisión o una norma conforme al contenido de un derecho de fuente internacional, comillas, tratado internacional, ¿qué hacen? ¿Control convencional o control constitucional? Control constitucional. Bien. Se nos ha olvidado algo. Se está diciendo que tanto el control convencional, vamos a darle por su lado, o vamos a analizar la tendencia contraria. Que yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo. Quizá no solamente aquí, sino también en otras partes. Me refiero a los de otras partes. Porque he reiterado este posicionamiento a partir de múltiples reflexiones vertidas principalmente por el maestro Fix-Zamudio y algunos otros juristas, y creo que se les ha olvidado que el control constitucional puede ser de naturaleza judicial, legislativa, administrativa y ciudadana. El control constitucional no tiene un invariable adjetivo judicial. Desde esa perspectiva,
un órgano administrativo del Estado puede hacer control constitucional. Claro que puede hacer control constitucional sin invadir la esfera de competencias reservadas al Poder Judicial mediante control difuso o al Poder Judicial mediante control concentrado. Porque acuérdense que nosotros ya estamos más o menos como en el Perú, en donde tenemos una dualidad de sistema de control entre lo que es el concentrado y el difuso. No está mal, pero tenemos que identificar cuáles son las funciones y las competencias que le corresponden a cada autoridad del Estado con el objeto de preservar, fomentar y garantizar lo que el artículo primero constitucional dispone: derechos humanos. A través del control concentrado, los jueces, porque ese sí es judicial, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. A través del control constitucional judicial, los jueces estatales, usando el control difuso, pueden inaplicar una norma. Las autoridades administrativas y los ciudadanos, a través de un control constitucional, ciudadano o administrativo, que pueden hacer una actividad protectora de los derechos humanos con el objetivo de interpretar de manera conforme o armónica a la Constitución las múltiples disposiciones que integran el orden jurídico mexicano. ¿Por qué? Simple y llanamente, existe un artículo de la legislación estatal electoral que en esencia es similar al de otro estado de la República Mexicana, que hace 2 años o hace 6 meses o la semana pasada fue declarado inconstitucional mediante acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El partido político al que le beneficia pide la aplicación tajante de ese precepto. El partido político al que no le beneficia, o el aspirante o el candidato, lo que ustedes consideren, pide que se le aplique, que no se le aplique, perdón, y entra la contradicción de pretensiones. Y el tribunal, y el Instituto Electoral, órgano administrativo del Estado, tiene 2 opciones. Una, decir que está obligado a aplicar la literalidad de la norma porque no es autoridad competente para ejercer control constitucional concentrado que se reserva al Poder Judicial Federal, ni control constitucional difuso que se reserva al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y por ende solamente le recomienda a la persona que le perjudica que promueva algún recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues con el objeto de que ese precepto, que en esencia es igual a otro que ya fue declarado inconstitucional, se haga en el caso concreto. Esa es la primera opción. La segunda opción es la que me interesa más analizar. La segunda opción estriba en poner en práctica lo que yo denomino la simple actividad protectora de los derechos humanos que se fundamenta en el artículo primero constitucional en relación con el 133. Yo digo que ya debemos de dejar a un lado el tema de la clasificación del control difuso o del control concentrado o del control convencional interno o externo, por una sencilla razón. La actividad protectora de los derechos humanos privilegia la dignidad de la persona con independencia del instrumento del que parte. Si parte de la Constitución, no nos interesa, porque ya no vamos a hablar de qué es control constitucional. No, es simple actividad protectora de los derechos humanos.
Si parte de la Constitución, qué bueno. Si parte de un tratado internacional, qué bueno. Si parte de una jurisprudencia de la Corte Interamericana o de un precedente de la Corte Interamericana, está bien. Si parte de una jurisprudencia nacional, lo mismo. Ya no nos interesaría voltear a ver al instrumento, sino el objeto tutelar de la misma. Entonces, la segunda opción es que el órgano administrativo del Estado, cualquiera que sea, estoy poniendo como ejemplo el electoral, pero también puede ser la Profeco, también puede ser la Secretaría de Previsión del Trabajo, de Previsión Social y del Trabajo, múltiples autoridades administrativas. ¿Cuál es la segunda opción? Interpretar de manera armónica el precepto para hacerlo concordante a lo que dispone la Constitución. ¿Qué va a pasar? Va a pegar el grito el otro, el afectado, y va a impugnar la afectación ante el tribunal correspondiente. ¿Y qué le va a decir ese tribunal? El órgano administrativo invadió la esfera competencial que le corresponde al órgano electoral federal porque hizo una interpretación conforme de ese precepto a la Constitución para interpretarlo de manera concordante a los derechos humanos y le reconoció lo que no tuvo que haberle reconocido a esta persona. Y el tribunal lo más seguro es que diga, en efecto, eso hizo el órgano administrativo. ¿Y sabes qué? No queda de otra. Y lo va a ratificar. Más vale que ratifiquen una determinación que privilegie la dignidad humana o los derechos político-electorales o los derechos humanos en general, que la revoquen para hacer lo que el tribunal administrativo ya sabía que tenía que hacer porque era obvio y evidente, pero que no lo hace por ese miedo a salir del estado legalista. Pero ojo, ¿qué no se supone que ya estamos en un estado constitucionalista y que por ende el artículo primero constitucional dice todas las autoridades del estado tendrán la obligación de fomentar, tutelar, proteger, garantizar derechos humanos y reconocerlos? No puede haber contradicción. Les voy a poner un ejemplo de lo que acontecía en otros tiempos por autoridades administrativas para que vean que ustedes también pueden actuar de esa manera y que no va a suceder más que la revocación en ambos supuestos. Si ustedes no le dan lo que saben que tienen que dar y va al tribunal electoral y saben que el tribunal electoral tiene competencia para ello, el tribunal se lo va a dar y les va a revocar. Y si ustedes le dan lo que sabían que el tribunal le iba a dar, van a coincidir y va a ser muy difícil que les revoquen. El margen de revocación es inferior a la aplicación fría e indiferente de la ley que violenta derechos humanos. Hay un órgano interno de Petróleos Mexicanos que se encarga de sancionar a los funcionarios que obran de manera contraria a sus lineamientos internos o públicos. Entonces, la ley que se seguía para poder sancionarlos establecía un contenido que era contrario a la Constitución. Entonces, cada vez que se les sancionaba bajo esa hipótesis, promovían amparo directo y se les concedía, se revocaba la determinación y entonces se regresaba la queja hasta el inicio y volvían a llegar al mismo punto y pues no podían sancionarlo sobre otra hipótesis porque los hechos sobre los cuales había actuado eran esos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y de repente al cabo de un año y medio de dos, pues ya tenían ahí girando más de 100 o 150 asuntos que no sabían qué hacer con ellos. Lo que trataban de hacer en algún caso, se pensó, era en dejar que transcurriera la inactividad para sobreseerlos. Pero la otra opción fue todavía más elocuente, y esa es la que me tocó a mí observar. El órgano comenzó a inaplicar, fíjense, órgano administrativo que inaplica
Cuando yo al órgano administrativo no le estoy diciendo que inaplique ni que declare inconstitucional el precepto, sino que lo interprete de manera armónica, que diga, este artículo si lo interpreto de manera A es inconstitucional, pero si lo interpreto de manera B es constitucional. Entonces no estoy pidiendo inaplicación, estoy pidiendo interpretación. La simple actividad protectora de los derechos humanos es interpretación. Entonces este órgano interno comienza a inaplicar porque dice que es inconstitucional y que ya tiene varias ejecutorias del Tribunal Colegiado Fulán y Perega, de todos prácticamente de ese circuito, que coinciden en ese punto. ¿Y qué sucede? Interponen el recurso pertinente, al amparo otra vez, y le dicen al Tribunal Colegiado, porque invadió el ámbito de esfera competencial que te corresponde a ti, inaplicó una norma. Y el Tribunal Colegiado, ¿qué creen que dijo? Declaró inoperante el concepto. ¿Por qué lo declaró inoperante? Porque dijo, no obstante que la autoridad hizo lo que no debió de haber hecho, lo cierto es que este tribunal, en múltiples ejecutorias, se ha pronunciado en ese mismo sentido y por ende a nada práctico conduce revocar la determinación para que haga lo que no debió de haber hecho y entonces le vuelve a venir el amparo a mí y ahora haga lo que ya hizo, pero que resulta que tengo que hacer yo ahora. ¿Se dan cuenta? El riesgo de la impugnación siempre va a estar latente, y es más, no es riesgo, es un derecho de las partes. Ahora, no es lo mismo que recurran o que impugnen porque no diste sabiendo que tenías que dar, a que recurran por dar lo que de entrada se tiene que otorgar. No es lo mismo. Por eso es que ahorita la tendencia de la actividad protectora de los derechos humanos, que es abierta, es plantear la siguiente hipótesis. No importa, o la siguiente conclusión, mejor dicho, porque no la voy a plantear a título de pregunta. No importa el instrumento del que partas si tu metodología privilegia la dignidad humana o los derechos humanos de fuente nacional o de fuente internacional. Nada de que si partes de la Constitución es control constitucional. Nada de que si partes de un convenio es control convencional. Nada de que si partes de derecho natural o de costumbres es que control costumbral. O sea, estamos llegando a ese extremo. No, no es por ahí. Es una simple actividad protectora de los derechos humanos, es una simple metodología con independencia del instrumento del que parte. El riesgo estuvo en que los jueces y los órganos administrativos decían, pues ahora sí puedo, ahora sí voy a hacer justicia, y entonces agarraban un tratado internacional y decían este precepto es inconvencional y por tanto contraviene la Constitución, y en vez de inaplicar, por ahí en algún argumento lo declaraban inconstitucional. Y entonces el juez de distrito pegaba el grito en el cielo y decía, revóquese. Entonces le mandaba la revocación y todos los demás jueces se confundían porque decían, oye, pero si hiciste lo correcto, ¿por qué revocaron? Pues revocaron por esta idea absurda de comenzar a clasificar entre si control convencional interno, control convencional externo, control convencional interno difuso, control concentrado, control difuso. Estamos revolviendo las cosas y estamos provocando confusión. Pero no solamente ahí termino. ¿Saben por qué es la ganancia de pescadores a río revuelto? Está tan revuelta la cuestión de lo difuso o de la inaplicación o de la tutela de derechos humanos. Está tan revuelto ese mar que los pescadores están siendo muy abusados. ¿Por qué? Porque ya se están dando iniciativas de reforma para quitarle al Poder Judicial Estatal la facultad de ejercer control difuso. ¿Y en qué se están basando para hacer eso? Pues en la confusión que están provocando ellos mismos para evidenciar algo que es muy normal, porque empiezan con esas clasificaciones que a nada práctico conducen. Y entonces ahorita, ¿cuáles son los argumentos que están pesando para darle trámite a esa reforma? Lo mismo que se había dicho antes. Ya ven, ahora es diferente. Ya ven que teníamos razón.
Los jueces del fuero común, ordinarios, que no tienen la preparación de los federales, no saben cómo hacer este tipo de control. Por fortuna, las autoridades administrativas no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no están encuadrados en el 133, sino en el primero constitucional. Entonces, las autoridades administrativas y las autoridades legislativas y los propios ciudadanos la tienen más sencilla, porque lo único que tienen que realizar es una actividad protectora de los derechos humanos a partir de cualquier instrumento que tengan a su alcance. Si los jueces, en vez de seguirle dando la importancia y los matices y seguir reflexionando sobre el control difuso, se acogen a la actividad protectora, le van a poner más difícil el camino a quien históricamente ha tratado de concentrar el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Me preocupo yo por esto. Dirán, ¿y el maestro para qué se mete en eso? Si a final de cuentas es un problema entre poderes. No, porque si el Poder Judicial Estatal pierde esa gran oportunidad, perdemos todos. Porque entonces vamos a tener que seguir recurriendo y retrasándonos en una situación que los jueces estatales han sabido resolver muy bien, hasta donde me he quedado. Claro, ¿hay injusticias? Por supuesto que hay injusticias. Imagínense ustedes que partamos de la idea de que toda la policía del país es corrupta, como se supone y se dice y se rumora. Supongamos que tuviéramos elementos para decir que sí. ¿Eso justifica que tomemos las armas nosotros? Definitivamente que no. Entonces, si por algunas sentencias revocadas de los tribunales superiores de justicia o de los jueces del fuero común vamos a eliminar la posibilidad de que inapliquen normas que son contrarias a la Constitución, pues entonces estamos perdidos. Esa es en cuanto a la eliminación del control difuso. Ahora, hay otra iniciativa que me parece todavía peor, que es la que trata de regular el ejercicio del control difuso a través de una norma general o federal. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el 124 es muy claro al establecer que lo que no esté expresamente concedido a la Federación se encuentra reservado a los estados. Entonces, el 133, al contrario censo, le está reservando al estado una facultad. Entonces, cuanti más, ¿no? Si tú regulas eso, entonces estarías invadiendo la esfera competencial de los estados, porque ellos son libres y soberanos para poder en un momento dado interpretar y determinar qué se inaplica y qué no se inaplica. Es fácil que nosotros podamos consolidar esta tendencia, sí, pero solo con voluntad, creatividad y carácter. Si no hay voluntad, si no hay creatividad y si no hay carácter, no se puede llevar a cabo esta gran reforma en beneficio de la humanidad. Punto número 1. Punto número 2. Hace algunos años, quizá 4, me invitaron a hablar de este tema en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Ellos me preguntaban si podían ejercer control difuso o no, por no ser tribunales judiciales. Yo siempre les dije que sí. Y poco tiempo después les derogaron la norma secundaria que les permitía hacer ese control. Pero déjenme decirles algo. Todo esto que se supone que privilegió la interpretación correcta del sistema, perjudicó a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, los litigantes, preferían 1000 veces acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a solicitar una medida cautelar que ante un juez de distrito. Porque ya saben muchas personas
que el amparo, lejos de ser un medio idóneo, ágil y sencillo, es un medio complejo para poder defender derechos humanos. No cualquier abogado celebra un contrato diciendo que va a promover un amparo y que además lo va a ganar. Muy complejo. Tienen los problemas del desechamiento, de la prevención y del sobreseimiento. Muy complejo. Entonces, la propuesta, el análisis es transitar, ya no del análisis judicial al constitucional y del constitucional al convencional, que me parece bien, pero nada más externo. Esto es nada más el que realiza la Corte Interamericana, no esa versión de interna, difusa, interna, ¿no? Y de ese a una simple actividad protectora de los derechos humanos que las autoridades administrativas y legislativas del Estado van a comenzar a consolidar. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no existe monopolio en materia de tutela y reconocimiento de derechos humanos. No hay una autoridad del Estado que se encargue de monopolizar esa facultad en beneficio de la humanidad humana. Ya es una obligación común de todos los ciudadanos, sean o no autoridades del Estado. Y en ese sentido va mi quinto libro, que está por salir a la luz, del cual en su oportunidad lo haré llegar a las universidades y a las personas interesadas en la temática, en donde inclusive planteo presupuestos básicos para poder hablar de una actividad protectora de los derechos humanos. Enunciaré los presupuestos básicos y con esto daré por terminada mi intervención. Debemos comprender la transición de Estado legal a otro, donde la Constitución se complementa a través de instrumentos e interpretaciones provenientes de un orden nacional o internacional. Segundo, entender que la Constitución es norma jurídica vinculante para todos los seres humanos, sean o no autoridades, por lo que la excusa de que la Constitución no me vincula porque yo no soy autoridad es totalmente falaz. La Constitución vincula a todos en el ámbito de sus respectivas competencias. Y la Constitución es jurídica, aún y cuando nuestra Constitución se intitule Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nombre ya quedó superado y su esencia hoy día es jurídica. Reconocer lo negativo de promover o de proteger, entre comillas, los derechos humanos a partir de una mentalidad estática o legalista. Me refiero al caso de que, aún sabiendo que existen argumentos nacionales o internacionales en contra de un artículo, ustedes lo apliquen, porque más vale que te revoquen porque no diste a que te revoquen porque diste. Pero ojo, cuando uno da, también puede ocurrir, como les he demostrado con casos, que la autoridad judicial confirme porque daría lo mismo, o dé más. Pero si da más no pasa nada, lo único que estará haciendo es decir que tuvo razón la autoridad administrativa, pero que se quedó corta. Va a ser muy difícil que un juez de distrito revoque por esa formalidad y no sea cuestionado a nivel público. Les voy a poner un ejemplo. En el estado de Chihuahua se reformó el Código Penal con el objeto de que la persona que fuera absuelta no pudiera salir hasta en tanto causar ejecutoria la sentencia. Evidentemente, ustedes saben, se absuelve una persona, no puede salir, pero debiera de salir inmediatamente porque ya se le absolvió. Ah, no, hay que esperar a que cause ejecutoria. ¿Cuánto tiempo tarda en causar ejecutoria? Échenle, va la apelación y luego va el amparo, 6-7 meses. Evidentemente, esa disposición violenta el principio de presunción de inocencia. Antes de que existiera la posibilidad de ejercer control difuso, ¿qué hacían los jueces? Algunos, no todos, en especial una juez. ¿Qué hacían cuando se trataba de aplicar ese precepto? Lo inaplicaban. Ejercían control difuso y lo inaplicaban. ¿Ustedes creen
que hubo un juez de distrito que se animó a revocar esa determinación para decir que no tenían competencia para ejercer control difuso? Ni uno solo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, en automático hacía que el Estado incurriera en responsabilidad internacional. Entonces, ¿qué hacía el juez? Pues lo único que hacía era decir: no obstante que no tiene competencia para inaplicar el precepto en el caso concreto, lo cierto es que su aplicación conlleva la violación del principio de presunción de inocencia, etc., y por ende se confirma la determinación impugnada. ¿Ustedes recuerdan el caso de que se trataba de establecer el tipo penal contra de miradas intimidantes? Bueno, imagínense ustedes que el castigo para las miradas intimidantes sean 3 piquetes de alfiler en el ojo. Ahí el juez va a tener 2 opciones, el juez de legalidad va a tener 2 opciones. Una, decir que él tiene que aplicar la ley y que él vela por la ley y que por ende no tiene posibilidades de, y entonces solicito que se apliquen los 3 piquetes y hay de Dios que esta persona promueva amparo para que se diga que no, porque todos sabemos que es inconstitucional, pero como yo no tengo la competencia, entonces no promueva amparo y le pican los ojos. Y el que promueve amparo no le pican los ojos. Ahora, ¿ustedes creen que si el juez o la autoridad administrativa dice no ejerzo acción penal porque la sanción es contraria a la dignidad humana, y van al juez de distrito y le dicen: oiga, no está ejerciendo acción penal, está violentando el principio de exacta aplicación de la ley penal y el principio de legalidad en materia penal, el juez de distrito va a decir: en efecto, sí es cierto, revóquese la determinación para que se consigne y se le piquen los ojos? No va a haber un solo juez que se aviente ese boleto. Por eso tenemos que ver también y reconocer que la actividad protectora de los derechos humanos en realidad opera cuando existe una violación tangencial y evidente a los derechos humanos, y no para andar legitimando los intereses más oscuros del poder, porque ahí sí van a correr riesgo. Pero por lo regular, la defensa de los derechos humanos cuando se presenta es muy clara. No hay duda. Cuando hay duda, podríamos dejárselo a los tribunales federales o a los órganos estatales competentes. Pero si no hay duda, no existe obstáculo alguno en la Constitución, desde la interpretación que yo le doy, a aplicar el artículo 1 constitucional en beneficio de la dignidad humana a través de la actividad protectora de que les he venido hablando. El punto 6 es saber y aceptar que la interpretación y protección de los derechos humanos tiene límites racionales. 7. Identificar que las realidades no jurídicas y la costumbre constitucional e internacional son elementos necesarios para la solución plausible de conflictos o aparente controversia entre derechos. Digo aparente controversia entre derechos porque en realidad no hay contradicción entre derechos. La contradicción no se da entre los derechos, se da entre la pretensión de ejercicio de esos derechos. El problema lo vamos a tener no con el derecho, sino con el ejercicio. Por ende, no puede haber conflicto entre libertad de expresión y derecho a la intimidad. Más bien, hay conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión en relación con el ejercicio al derecho a la intimidad de otro ciudadano. El 8, que al parecer ya está superado, es reconocer que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben ser apreciados y aplicados con la misma jerarquía y rigor que los previstos a nivel constitucional. La Suprema Corte de Justicia acaba de reconocer que los derechos humanos, o los tratados internacionales que prevén derechos humanos, tienen el mismo nivel que la Constitución, salvo no la contravengan. Eso es falaz, eso es mentira. No puede ser así. Pero para esto me llevaría más horas y no los voy a terminar aburriendo. Esperaré que me inviten para otra ocasión y les hablaré de ese tema en particular porque tengo estructurada toda una exposición al respecto. Y el 9, y no por eso el último, porque se trata de un simple enunciado de ideas que considero que son presupuestos básicos para la actividad protectora de los derechos humanos, que es
Toda violación a un derecho humano implica no solo la restitución material del derecho, sino también la indemnización al mismo. Se están comenzando a crear a nivel estatal fideicomisos con el objeto de resarcir económicamente violaciones a derechos humanos. Y sobre este tema también tengo una disertación aparte, en donde hablo de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en materia de violación a derechos humanos, que será un tema muy importante en los próximos 2 o 3 años, porque ya no podrá seguir siendo México quien pague de fondos públicos, que son el cúmulo de las aportaciones de múltiples ciudadanos, la irresponsabilidad de los funcionarios públicos. Y eso ya se está regulando a nivel administrativo. Ya existe una reforma constitucional en ese sentido. Y si los funcionarios públicos no comienzan a actualizar sus conocimientos en este tema, van a terminar siendo responsables solidarios, como dice la Constitución, de las violaciones a los derechos humanos. Esto es, México tiene que pagar 20 millones de indemnización, pero 3 millones ponen ustedes. Ah, y no tienes, ahí están tus declaraciones patrimoniales. No hay manera de hacerte un lado, porque entonces tendrías que mentir cuando hagas la declaración patrimonial, y si mientes y la otra parte sabe que está corriendo su indemnización y te averigua y ve que tienes más predios o más propiedades, entonces ya estás metido en un lío hasta de defraudación fiscal. Entonces, por eso tengo ahí una serie de lineamientos y de argumentos que no puedo escribir ahorita, pero que en otra ocasión con muchísimo gusto los compartiría. No sin antes reiterar mi profundo agradecimiento por estar con ustedes el día de hoy, por la invitación que se me dio y por la oportunidad de conocerles. Muchísimas gracias.